¿Qué tal, colegas del agua? ¿Cómo están? Espero que bien y con ganas de aprender. Bienvenidos a un nuevo video sobre tópicos generales del diseño de obras civiles hidráulicas, eh, en el cual les mostraré cómo obtener una curva de variación estacional, cuyo objetivo es estimar el caudal mínimo de operación de una bocatoma. ¿Cómo realizaremos esto? Primero obtendremos la estadística hidrológica de un río en un punto específico, haremos el tratamiento de datos de esta estadística, calcularemos las probabilidades de excedencia de cada uno de los valores de caudal, luego calcularemos la curva de variación estacional y finalmente obtendremos el caudal mínimo de operación de la boca toma. Bueno, en primer lugar, para obtener estos datos estadísticos hidrológicos, o sea, series de caudales del río, les recomiendo, en realidad tenemos dos opciones de obtención de este tipo de datos. Uno es a partir de generar serie de caudales hidrológica en base a registros de precipitaciones, para lo cual se deben efectuar modelos de precipitaciones correntivas que son algo más complejos, pero si tenemos la fortuna de que el río que estemos estudiando dispone de estadísticas fluviométricas, quiere decir de datos medidos por alguna estación fluviométrica DGA, podremos obtener la serie desde ahí. Es el caso que estudiaremos ahora. Entonces nos vamos a ir a la página de la DGA, Dirección General de Aguas. Esta página permite descargar información hidrológica en línea. Para ello tenemos que ir a servicios hidrometeorológicos. Luego tenemos dos opciones para descargar datos. Uno, son datos hidrológicos en tiempo real, quiere decir que puedo descargar información hidrometeorológica de alguna estación hidrometeorológica en línea, perdón, en tiempo real, quiere decir que son datos que en este minuto se están tomando o que fueron tomados durante esta semana, este mes. Pero no en nuestro caso, nosotros queremos ver series históricas. Por lo tanto, nos vamos a estadística hidrológica en línea. Luego accedemos a acceso a consultar en línea y eh, antes desde esta página uno puede descargar los datos, pero primero me gustaría revisar el mapa de la red hidrométrica para ver qué estación me es de utilidad. Aquí se abre un sistema de información geográfica, ArcGIS, en donde tenemos un mapa con información por regiones, bueno, de todo el país en realidad, con las distintas estaciones. Que pueden ver la leyenda, por ejemplo, estos puntos verdes son estaciones fluviométricas vigentes, que son las que nos interesan. Si nos vamos a la región de la Araucanía, para este ejemplo he decidido tomar la estación del río eh, Rahue en Quebrada Culén. ¿Por qué escogí esta estación? Bueno, por el simple hecho de que está vigente, tiene datos desde el año 97 a la fecha, por lo tanto del año 97 eh, tenemos más de 15 años de datos, lo cual no es tan malo. Lo ideal es tener por lo menos 25 años de datos, por lo menos lo que exige la DGA en su estudio. Entonces se ve que esta estación está vigente, no tiene problema, y esta es la estación que ocuparemos. Volvemos a la otra página y vamos pinchando
cuál es la información que queremos. No queremos calidad de agua, sino que queremos un reporte fluviométrico. En esta oportunidad calcularemos la curva de duración en base a caudales medios mensuales. Es una aproximación para hacer más riguroso el cálculo, podría hacerse a partir de datos de caudales medios diarios. Obtendríamos mayor precisión en el resultado. Sin embargo, ello requiere más tiempo por la cantidad de datos que uno tiene que manejar. O sea, aquí estamos hablando de que vamos a tener un dato para cada mes del año para los distintos años que considera el intervalo. Mientras que si queremos descargar series de caudales medios diarios, tenemos que tratar con 30 o 31 valores por mes por cada año. Eso multiplica 30 veces la cantidad de datos que obtendríamos con la serie de caudales medios mensuales. Pero para los fines de este ejercicio, bueno, bastaría con hacerlo con caudales medios mensuales. Bueno, entonces seleccionamos la región de la Araucanía en este caso. Podríamos aquí filtrar por cuenca hidrográfica, pero aquí yo voy a poner todas las estaciones de la región y voy a buscar el río Rahue en Quebrada Culén. Ahí está, selecciono. Luego, eh, para descargar los datos, normalmente la página soporta hasta 10 años de datos. Por lo tanto, vamos a descargar en intervalos de 10 años. Voy a pinchar cualquier fecha para obtener el formato y aquí eh, voy a escribir a mano la fecha mejor. Entonces, vamos a sacar el año 2006, vamos a poner hasta el 2015, diciembre de 2015 y hasta el 31 puede ser. Y 10 años hacia atrás, o sea, sería, estamos hablando, ¿cierto?, de 2006 y vamos a poner yo siempre lo hago de forma inversa, no sé, cada maestrito con su librito dice en el campo. Ustedes lo pueden hacer como les guste. Eh, Generar XLS. Bajó bastante rápido. Normalmente esta página cuando tiene muchas visitas se pone un poco lenta, pero parece que ahora tenemos suerte. Listo. Bueno, yo ya los tenía descargados, pero los voy a sobreescribir para que vean cómo se hace. 2006 a 2015, ¿cierto? Los valores medios mensuales. Y cambiamos al siguiente periodo que sería 2005 y le restamos de años, sería 2006. Descargamos. Perfecto. Entonces tenemos nuestra serie. Así es como proporciona los datos la Dirección General de Aguas. Eh, Ojo con esta notación, quiere decir que, por ejemplo, en el año 2001, en el mes de junio, este caudal medio mensual fue calculado en base a entre 10 y 20 días con información del mes. Entonces uno podría ir y revisar si es que ese dato es válido, validarlo con alguna estación vecina, por ejemplo, o compararlo con los meses anteriores. En este caso no vamos a hacer revisión ni validación de la estadística para no perder el objetivo del ejercicio. Vamos a abrir el otro Excel también que descargamos. Este ok, entonces tenemos 2006 a 2015 y 96 a 2005. En realidad tenemos datos desde 97 nomás.
Bueno, para tener el año completo vamos a abarcar el periodo 98-2005 solamente. Voy a copiar esto eh, y lo vamos a pegar, vamos a insertar aquí, perfecto. Ojo que yo tengo el formato en Excel con separador de decimales punto, probablemente ustedes lo tengan como coma, ¿no? Eso se puede cambiar en la configuración regional, eh, pero no cambia los resultados. Ya, y vamos a guardar este archivo con otro nombre, ahí mismo, pero le voy a poner curva, curva de variación estacional. Ok, entonces a esta hojita le voy a poner datos de GA. Y así tenemos la serie completa que abarca 18 años. Malo. Entonces, antes bueno, tenemos los datos ordenados por meses. Ahora vamos a calcular las probabilidades de excedencia de cada uno de estos valores, ¿no? Para eso tenemos que ordenar de mayor a menor los datos que aquí tenemos. Entonces voy a poner aquí año. Ah, no, perdón, aquí nos vamos a olvidar del año, ¿cierto? Claro, vamos a poner el mes. Mes y vamos a poner enero, febrero y así sucesivamente. Aprovechamos la opción de autocompletar de Excel. Entonces vamos al dato de enero. Mm, Perdón, ahí está. Importante que esto esté como número, esté almacenado como número. Veamos. eh, ya. Escondí esto para que no les molestara, pero ahora no lo puedo ver. Bueno, vamos a hacer algo más simple. Vamos a transformar todo el formato a números. Lo vamos a centrar. Lo vamos a dejar con dos decimales, ¿no? Para trabajar de forma más ordenada. Bueno, aquí voy a copiar los datos de febrero, datos de marzo. Bueno, aquí pasó algo. Vamos a ver si fui yo el que me equivoqué. Ah, ya sé qué pasó. Esto es un problema que viene muchas veces con la hoja de, perdón, con la información que uno descarga la DGA, que a veces vienen columnas escondidas, ¿no? Ven, esta columna escondida nos está molestando, ¿no? Por eso yo no quise hacer el pretratamiento de datos solo para que se den cuenta de las dificultades que se pueden ir encontrando. Yo eliminé la columna, veamos si hay otra, esta también. Ahí estamos bien, parece. Entonces sigamos con marzo, veamos abril, sigamos con mayo, está un poco lento mi computador. Junio, julio, agosto. Esto lo voy a adelantar cuando edite el video. 4,14. Como baja el caudal.
En octubre ya tenemos un caudal de 1.5, se nota la variación estacional del río. Y en diciembre ya baja a menor que 1. Bueno, aquí tenemos toda la serie. Vemos que hay un año en que falta información, que sería el año 2006. ¿Por qué creen ustedes que falta información en el año 2006? Adivinaron, en el año 2006 hubo una gran crecida que probablemente pudieron haber destruido la estación pluviométrica, o bien algo pasó con ella que dejó de registrar datos. ¿Se acuerdan que el año 2006 hubo desborde en Hualqui, en Concepción, en Los Ángeles? Fue un hito en la hidrología. Pero como esto es un ejercicio académico, más que tratar de estimar este caudal, mm, lo que vamos a hacer es, vamos a omitir esos años para estos meses y vamos a calcular la curva de variación estacional en base a la información que tenemos solamente, ¿no? No vamos a rellenar estos datos. Veamos qué pasa. Dejamos esos datos inconclusos. Entonces lo primero es ordenar la serie. Vamos a guardar, ¿no? Esto es muy importante. Vamos a ordenar la serie de mayor a menor. Para eso ocupamos la herramienta que dice ordenar de mayor a menor. Puede hacerlo con el botón derecho también. Si no me equivoco, claro, aquí está ordenar de mayor a menor. Eh, Aquí no continúen, eh, no expandan la selección actual, sino que continúen con la selección actual, porque si no les va a ordenar todos los datos de izquierda a derecha. Solamente queremos que nos ordene esta serie por sí sola, ¿no? Y ahí nos quedó el caudal más alto arriba y el más bajo. Entonces este le vamos a llamar posición jerárquica, ¿cierto? 1, 2 y así. Hasta 18 debería ser, ¿cierto? Claro, 18. Y esto es solo por trastorno obsesivo compulsivo de tener centrado. Bueno, y lo mismo hacemos eh, para la serie de febrero. Si ustedes gustan, lo pueden ir haciendo de manera. Continuar con la selección actual. Ya, voy a tratar de hacer un poquito más rápido. Yo no expando la selección porque no necesariamente el caudal más alto ocurre simultáneamente en todos los meses del año. O sea, puede ser que el caudal más alto de junio se haya dado en el año 6, mientras que el caudal más alto de julio se dio en el año, no sé, 98, por ejemplo. Por lo tanto, hay que ordenar la serie una por una. Y aquí se dan cuenta que tenemos menos datos. No importa, la curva de duración la podemos generar igual. Si tienen dudas acerca de la curva de duración, pueden consultarla en un libro de hidrología. Y esto lo vamos a... Ok, ya, guardamos. Ahora tenemos las series ordenadas jerárquicamente. Entonces, aquí vamos a escribir una frase. Si se tienen n valores de caudal ordenados de mayor a menor, de modo que n es la posición jerárquica
de cada caudal en la lista, entonces se tiene que, vamos a insertar una pequeña formulilla, sin asustarse por favor, que dice que perdón, ahí está. La probabilidad de excedencia de que ocurra un cierto valor de caudal es igual a n, perdón, n minúscula, que es la posición jerárquica, dividido por n mayúscula, que es la cantidad de datos más 1. Ahí está. ¿Ven? Eso es todo. Luego, si calculamos la probabilidad de excedencia de cada uno de estos meses, eh, la podríamos incluir, por ejemplo, aquí delante del mes de enero. Tenemos que la probabilidad de excedencia, escribimos aquí, probabilidad de excedencia en porcentaje, va a estar dada por 1 dividido por eh, el total de datos, que es 18, más la posición, perdón, más 1. Y así eh, tenemos la probabilidad de excedencia. O sea, quiere decir que el 5% del tiempo, o la... Sí, bien dicho, el 5% del tiempo se excede un caudal de 0,88 metros cúbicos por segundo como caudal medio mensual en el mes de enero. Mientras que el 95% del tiempo se excede un caudal de 0,08 metros cúbicos por segundo como caudal medio mensual del mes de enero. ¿Mm? O sea, si nosotros graficamos esta curva, insertar, el video la vamos a adelantar mientras realizo la configuración del gráfico de la curva de duración, en donde el eje de la abscisa tenemos la probabilidad de excedencia y en el eje de las ordenadas el caudal medio mensual. ¿Lo ven? Ahora nosotros deberíamos obtener una curva de duración para cada mes del año, ¿cierto? Bueno, he adelantado un poco el video para no darles la lata con el tratamiento de datos. Entonces, lo que hice fue sistematizar un poco la información, eh, ordenando los caudales eh, en orden jerárquico por cada mes del año y la probabilidad de excedencia calculada según la posición de ploteo o el orden jerárquico. Aparte los meses de agosto, septiembre y octubre, porque estos meses contaban con registros solamente en 17 años. ¿Se acuerdan que el año 2006 nos faltaba un dato? Por lo tanto, las probabilidades de excedencia se calculan con respecto al valor total, la cantidad total de datos, que en este caso serían 17. Y con ello fui generando las curvas de duración eh, que se definen por la probabilidad de excedencia asociada a cada caudal del río y la genera para distintos meses del año. Ahí están las curvas de duración. Agosto, septiembre, eh, octubre,
noviembre, diciembre. Esta curva de duración representa un poco la distribución de caudales. Por ejemplo, se ve que en noviembre hay pocos años en que los caudales son altos, o sea, entre comillas altos, entre 2 y 5 metros cúbicos por segundo, pero la mayor parte del tiempo son caudales menores a 2 metros cúbicos por segundo. Pero un mes de invierno, por ejemplo, en julio, tenemos caudales mucho más altos, que en general, por ejemplo, si buscamos la probabilidad de excelencia del 50%, es del orden de eh, entre 15 y 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, con esta información ya estamos en condiciones de generar la curva de variación estacional, la cual generaremos para probabilidades de excedencia asociadas a 5, 50 y 95%. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría calcular los valores asociados a esta probabilidad de excedencia para cada mes del año? Entonces, si nos vamos a las curvas de duración de enero, ¿cuál es la probabilidad de excedencia el valor de caudal asociado a la probabilidad de excedencia del 5%? Es el que está aquí. En ese caso es fácil. ¿Ya? Lo mismo para el 95%, y el valor que está acá. Ujú. Y aquí vamos a tratar de completar el año de forma ordenada para después poder graficarlo. Entonces tomamos de aquí el mes de agosto, eh, agosto, septiembre y octubre. Ahora, ¿cómo calcular el valor asociado a la probabilidad del 50% si es que no tenemos ese valor? Tenemos solamente estos dos datos, el del 47% y el del 53%. Alguien me podría decir el promedio entre estos dos datos. O sea, si vamos a la curva, por ejemplo, de febrero y buscamos la probabilidad de excedencia asociada al 50%, perdón, el caudal asociado al 50% de probabilidad de excedencia, sería algún valor entre estos dos datos, ¿cierto? Entre 0,23 y 0,2 metros cúbicos por segundo. El valor exacto en realidad sería, se podría obtener, o no sé si valor exacto, valor más cercano a la realidad, sería mediante la ecuación de la recta, para encontrar este punto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si graficamos esto, obtenemos las curvas estacionales, curvas de variación estacional, ¿cierto? En donde en el eje Y tenemos el caudal y en el eje X tenemos los meses del año. Ahí tenemos un problema porque tenemos un valor negativo. Algo está mal aquí. En mayo obtuvimos una interpolación negativa. Ahí está. Lo guardamos. Entonces tenemos nuestras curvas de variación estacional. Nos dice que en promedio el río se comporta de esta forma, con caudales muy bajos en enero, febrero, marzo, abril, prácticamente seco el río, y caudales que llegan hasta más de 15 metros cúbicos por segundo en invierno y luego vuelven a bajar. Aquí se observa el régimen netamente pluvial de este río Rago. Si fuera un río de régimen nival o pluvio-nival, tendríamos aquí una segunda rama ascendente en los meses de octubre, noviembre
diciembre y enero, que se corresponderían al periodo de hielo. Pero si viene un año muy húmedo, como el asociado a la probabilidad del 5% de excedencia, un año lluvioso asociado probablemente al niño, vamos a tener de todas maneras caudales muy bajos en verano y caudales de hasta más de 30 metros cúbicos por segundo en invierno, como caudal medio mensual. Mientras que para un año seco, los caudales siguen siendo muy bajos, aún más bajos en verano, en época estival, y en invierno pueden llegar a poco más de 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el caudal mínimo de operación de la bocatoma? Eso va a depender del estándar que se escoja. Si se desea ocupar como estándar el seguridad de riesgo el 95% de probabilidad de excedencia, que es un estándar muy elevado, tendríamos que ir al mes más crítico del año. Aquí no se aprecia la figura, pero podríamos verlo en la hoja de cálculo y ver cuál es el que tiene menores valores de caudal. Al parecer es febrero, está entre febrero o marzo. Toma valores cero, o sea, el río se seca completamente. Bueno, este ejemplo quizás no fue muy bueno porque no podemos ni siquiera asegurar el riego con ese estándar para estos meses. Quizás habría que pensar en un sistema de acumulación en donde acumulemos el agua, los excedentes de invierno para usarlos en verano. O bien cambiar el estándar. Si pensamos en un estándar de 85% de seguridad, revisemos el de 84, ahí sí en marzo, febrero-marzo tendríamos caudales entre 0,04 o 0,05 metros cúbicos por segundo. O sea, si la seguridad de riego fuese del 84%, la bocatoma tiene que estar diseñada para recibir eh, 40 litros por segundo, dejar pasar el caudal ecológico y derivar con seguridad al sistema de riego los derechos de agua. Aún así sigue siendo muy bajo. Ese era el ejemplo. Bueno, como este sería nuestro resultado entonces del ejercicio, lo vamos a pegar aquí en la hoja del ejercicio. ¿Ven? Ahí está. Entonces, en base a estadísticas fluviométricas disponibles por la Dirección General de Aguas, se puede obtener una curva de variación estacional. Espero que hayan disfrutado el video y hayan entendido cada uno de los pasos. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de la plataforma de manera que todos puedan revisarla.